Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Póngale SEO. Soy Rafael Vázquez y hoy día les quiero hablar sobre el contenido. El contenido que nosotros creamos dentro de nuestros ecosistemas digitales es lo que finalmente me va a servir para que los motores de búsqueda, ya sea Google, Bing o incluso los motores que alimentan donde la gente está buscando, como inteligencia artificial, por ejemplo. La gente hoy día busca en ChatGPT, en Copilot, en Perplexity, o incluso los motores que alimentan buscadores como el de YouTube o un buscador de Amazon. Bueno, todos esos ecosistemas se van a basar en el contenido. El contenido es el rey. Si antes en el SEO antiguo el contenido era el rey, hoy día es el gran emperador, digo yo, porque es lo más importante que tenemos y la mejor herramienta que tenemos en nuestras manos para poder posicionar bien. Dado que el contenido es esencial, es nuestra herramienta fundamental para el posicionamiento, a veces surge la duda de que si es recomendable o no ocupar inteligencia artificial para la creación de mi contenido. Todos sabemos que la inteligencia artificial nos sirve bastante para automatizar tareas, para ayudarme a explorar otros horizontes, etc. Todo esto en muchos ámbitos. Y el contenido no se queda atrás, porque yo puedo optimizar, puedo automatizar la creación de contenido sobre algún tema. Y esto es muy simple. Si antes yo me demoraba en escribir, por ejemplo, una ficha de producto de una página que podría haber tenido, si lo llevamos a un Word, una carilla y media, quizás me demoraba, no sé, una semana, no mucho, quizás un día. Ahora con inteligencia artificial lo puedo crear en minutos. Es cosa de dar un buen prompt al asistente de inteligencia artificial y este te va a devolver lo que yo necesito. Lo mismo con noticias, lo mismo con los posts de blog, por ejemplo. Si antes una persona que creaba contenido en un blog se demoraba 2 días entre reportear, redactar el primer boceto del artículo, después organizar la información, mejorar la redacción, todo eso quizás podía ser un día o 2. Yo estoy hace mucho tiempo en la creación de contenido para blog, específicamente para viajes. Es un hobby que yo tengo, un blog de viajes, y la verdad es que me demoraba bastante porque primero había que hacer un resumen de lo que tú querías hablar. Había que ir a buscar las notas de lo que tú habías capturado en tus viajes, en el proceso, etc. Luego había que reportear, porque muchas cosas había que ir a buscar alguna información extra, había que incluso validar. Yo tengo que validar si esto es verdad o no, si es que me acuerdo cómo era realmente, etc. Era un proceso bastante largo, entretenido, por algo lo hacía, pero era bastante largo. Y luego venía obviamente la redacción, revisión de ortografía, sintaxis, etc. Yo me atrevo a decir que por lo menos unas 4 horas, no seguidas porque a veces uno partía, pero finalmente eran unas 4 horas que uno le dedicaba a un post. Hoy día eso se puede hacer en minutos y eso es lo interesante, porque la inteligencia artificial te ayuda no solo en la investigación, sino que en la estructura, en la creación y también en la redacción. Entonces, cuando nosotros tenemos la herramienta de la inteligencia artificial en nuestras manos, podemos decir, wow, entonces crear contenido para SEO ya no tiene límites. ¿Tiene límites? Bueno, es la pregunta que la verdad nos hacemos varios. Hay una incertidumbre de que si el contenido creado por inteligencia artificial, Google lo va a considerar o no. Y la verdad es que, bueno, en un principio se pensaba que no lo iba a considerar, que todo lo que generara la IA no iba a ser considerado como respuesta. Sin embargo, después el mismo Google apareció diciendo, ¿saben qué? El contenido con inteligencia artificial puede ser considerado como no puede ser considerado. Solo depende de un factor. ¿Cuál es ese factor? Si es relevante para los usuarios. Recordemos que lo más importante para Google es velar porque la información que ellos entregan, que ellos disponibilizan, sea lo más relevante para sus usuarios. Entonces, si ese contenido que está desplegándose en un sitio web, que Google lo indexó, lo guardó y luego lo disponibilizó frente a preguntas de las personas en el buscador, obviamente que quiere que sea lo más relevante posible. Entonces, si hay relevancia,
No importa si el contenido lo creó un humano o lo creó la inteligencia artificial. Y eso hasta hoy en día sigue siendo verdad, o por lo menos desde donde lo dice Google. El otro día estaba leyendo algunos posts de colegas del mundo del SEO que asistieron a una conferencia que se hace todos los años, que es la Search Central Live. Dentro de esa conferencia, Google da algunas directrices de cómo está funcionando, cuáles son los nuevos desafíos del buscador frente a los usuarios y frente a los que creamos contenido. Bueno, en esa conferencia Google volvió a decir, ¿saben qué? Si el contenido es creado por una inteligencia artificial o por un humano, da igual. Lo más importante es que ese contenido sea relevante, y si es relevante lo va a considerar. Entonces tenemos nuevamente la afirmación de que el contenido con inteligencia artificial se puede ocupar, se puede generar. Y esto es una muy buena noticia porque nos acelera mucho la optimización. Cosas que antes nos demorábamos bastante, hoy día las podemos hacer en muy poco tiempo. Podemos crear meta title, meta description en muy poco tiempo. Podemos crear fichas de producto en muy poco tiempo, post de blogs, noticias, etc. Eso sí, yo les recomiendo que cuando creen contenido con inteligencia artificial, lo hagan con una supervisión humana, con ese filtro final. Porque muchas veces la inteligencia artificial puede cometer errores, ¿ya? Entonces es súper importante ir a buscar la información o con mi propio conocimiento curarla. O sea, si yo soy experto en un tema, yo conozco bastante del tema, puedo escribir en un prompt en ChatGPT, por ejemplo, que me devuelva información que yo voy a crear como contenido, pero con mi experiencia yo puedo decir esto es correcto, esto es incorrecto, o esto se aborda de cierta manera y esto no. Siempre el ojo humano cuando creamos contenido con inteligencia artificial es fundamental. Además, también les recomiendo que no lo ocupen textual, porque si bien yo podría ocupar textual el contenido que me entrega un asistente de inteligencia artificial, lo mejor es siempre tener tu propio tono y estilo. Hoy día cuando Google nos cita dentro de los resultados con IA, básicamente está buscando contenido relevante, contenido de autor. Y si yo tengo el mismo contenido, el mismo tono y estilo que todas las personas que copian y pegan contenido generado con inteligencia artificial, la verdad es que puede que no me destaque frente al resto. Entonces es muy importante eso. Revisa el contenido, audítalo y también ocupa tu propio tono y estilo, porque eso finalmente es como tu firma, le va a dar tu sello al contenido finalmente. El otro día estaba creando contenido y se me ocurrió agarrar ese contenido y decirle a ChatGPT que me lo validara. Le dije, oye, ¿esto es 100% hecho por un humano o por una inteligencia artificial? Yo tenía un 50 y 50, había generado ese contenido con información propia, pero también había dado libertad a la inteligencia artificial para que lo creara. Y me dijo, mira, este contenido, la verdad es que está muy elaborado, como muy técnicamente bien elaborado, tiene muy buena redacción, por lo tanto, lo más probable es que lo haya generado una inteligencia artificial. Y yo sabía que no era así, que era 50 y 50, incluso 60-40, ¿ya? Donde pesaba mucho más el contenido propio. Pero a veces podemos caer en eso, en tener unas redacciones que son demasiado específicas, redacciones que son muy complejas, que ni siquiera ocupamos en el lenguaje del día a día. Entonces eso es importante también afinar. Finalmente yo quiero un tono y un estilo. Eso también incluso se puede trabajar. O sea, yo le puedo dar a la inteligencia artificial un dataset de muchas cosas que yo tengo, conferencias, videos, PowerPoint, podcasts, etcétera, audios, y se puede hacer una idea de mi tono y mi estilo y me va a ayudar a que ese contenido se cree también con los mismos formatos, con el tono propio de un Rafael Vázquez, por ejemplo. Entonces eso también ayuda mucho a generar autoría, que sea de autor. Entonces mi recomendación es creen contenido con inteligencia artificial para optimizar el SEO y el GEO. Bueno, a todo esto hay una anécdota. Nosotros venimos hablando del GEO, etcétera, etcétera, y en esa misma conferencia la persona que asistió y después escribía en su blog su experiencia,
decía que Google se había reído del término geo y decía que no existía. Bueno, ahí yo discrepo un poco. Si bien quizás no existe como algo formal, como lo es el SEO y se conoce universalmente, finalmente la optimización para inteligencia artificial generativa existe igual. Quizás no debería llamarse geo, quizás no es como una disciplina nueva, quizás incluso tenemos las mismas prácticas de SEO optimizándose porque sirven para el geo. Yo ahí discrepo un poco de Google, yo creo que se van por los tarros y la verdad es que si existe el geo, quizás le vamos a llamar de otra forma. Yo hoy día le sigo llamando SEO al SEO, aunque sea geo, AI o AEO o como le quieran llamar. Bueno, algunos consejos concretos que yo te puedo dar para poder generar contenido con inteligencia artificial es, por ejemplo, tener un prompt muy robusto. Porque yo puedo decirle a un chat GPT, por ejemplo, escríbeme un artículo para un blog de viajes que hable sobre Willow Willow, que es una reserva biológica que queda en el sur de Chile. Y efectivamente me va a crear un artículo que hable sobre Willow Willow. Pero ese prompt es muy básico todavía. Yo lo que tengo que hacer es tener un prompt mucho más profundo, mucho más desafiante para que para que no sea igual al que hace todo el mundo, porque lo más probable es que esa instrucción, escribe un post de XXXX, lo haga también mucha gente. Entonces voy a tener un contenido demasiado parecido al contenido que tiene mi competencia o que tienen otras personas. Y eso sí que Google lo va a considerar, porque va a decir, si tiene el mismo contenido no es relevante, porque este sitio quizás que habla igual, que tiene el mismo contenido o muy similar en lo básico, si está mejor posicionado lo va a considerar a él y no a mí. Y eso es lo que no queremos. Entonces, yo les recomiendo que sus prompts sean bien robustos. O sea, ¿qué es lo que yo hago, por dar un ejemplo, en un blog de viajes? Escribo, primero reporteo, hago una especie de escaleta de lo que quiero hablar. Entonces, si quiero hablar, por ejemplo, de Willow Willow, que es esta reserva biológica que queda en el sur de Chile, hago todo mi esquema. Voy a hablar, por ejemplo, del sendero de los ciervos. Voy a hablar también del Salto a la Leona. Voy a hablar de dónde alojarnos. Voy a hablar de cómo llegar desde Santiago de Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo hago todo mi listado, solamente los títulos de lo que yo quiero hablar, ¿ya? De mi experiencia en este caso. Incluso puedo hablar de cosas que no son mi experiencia, pero quiero reportear primero, quiero ver de qué se trata, ver información para luego generar el contenido. Pero a lo que voy es tener esta estructura y darle una muy buena instrucción. Por ejemplo, le puedes decir a ChatGPT, actúa como un viajero que tiene un blog de viajes, valga la redundancia, y escribe un post que sea optimizado para SEO de la Reserva Nacional de Willow Willow que queda en el sur de Chile. Considera que este es un post para un público que le gusta viajar y por lo tanto, como le gusta viajar, hay muchas cosas que son fundamentales como los tips, por ejemplo, los consejos y las descripciones del cómo llegar, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Eso es importante que se lo digas. Si ya tenemos un prompt un poco más profundo, luego le puedes decir, ahora quiero que hables sobre estos temas y le enumeras todos los temas, ¿ya? Habla sobre el Salto a la Leona, habla sobre la cervecería Peterman, habla, no sé, del Parque Los Ciervos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy siendo mucho más específico. O sea, si se fijan, ya no soy tan genérico como escribe un post de Willow Willow y nada más, sino que escribe un post que contenga todo esto, donde tú eres un viajero que es experto en SEO y además creas contenido. Entonces, si ya tengo el contenido maestro, además en ese prompt yo le puedo pedir que la optimización sea la que yo quiero. Y aquí entramos con el SEO, porque hasta ahí, ok, tengo un buen artículo quizás que lo puede hacer cualquiera. Pero como experto en SEO tengo que darle una instrucción adicional que va a cambiar, que va a hacer la diferencia. Si yo hice una investigación de palabras clave o conceptos clave donde, por ejemplo, mi palabra foco para ese artículo era qué visitar en Willow Willow, entonces dentro del prompt yo le tengo que decir, además considera como palabra foco en la optimización SEO de este artículo la palabra que visitar en Willow Willow.
Y obviamente, como le estás pidiendo que actúe como experto en SEO, le tienes que empezar a reforzar. Quiero que esa palabra clave aparezca X cantidad de veces, que sea el foco principal de la optimización dentro de la redacción del artículo y que también puedas considerar incluso estas 2 o 3 palabras secundarias para que no exista un exceso de palabras. Entonces ahí ya hacemos la diferencia con un artículo normal versus un artículo optimizado para SEO. Entonces, una vez que yo ya tengo el contenido optimizado para SEO, que lo hice con la ayuda de la inteligencia artificial, le puedo pedir incluso que me ayude a generar optimizaciones. Entonces puedo hacer otro prompt que diga: en base a este artículo, por favor ayúdame a crear title, description, dame sugerencias de H1, de H2, etc. Todos los factores SEO que tradicionalmente todos sabemos, yo se los puedo pedir también a la inteligencia artificial para que me ayude en la creación de esto. Y obviamente tengo que nombrar, y en la creación de todos estos factores, del title, description, los H1, incluso puedo pedirle que me optimice o me dé alt de imágenes, que me recomiende imágenes con alt que me sirvan para poder optimizar, o incluso le puedo pedir sugerencias de anchor text para links internos o también externos. O sea, le puedo pedir todo lo del SEO y se va a demorar minutos, por eso les digo que conviene bastante. Y en todas esas pedidas yo tengo que decirle: ocupa esta palabra foco, este concepto foco, ocupa estas palabras secundarias. Entonces ya todo mi artículo y todo lo que voy a hacer para optimizar el SEO va a estar en torno a estas keywords. Entonces es fundamental que ocupemos la inteligencia artificial, pero con este diferenciador que sea para SEO. Muchos se preguntarán: bueno, ¿y me sirve solo ChatGPT para esto? Obvio que sí. Copilot también, Perplexity, cualquier asistente de inteligencia artificial te va a entregar lo mejor, siempre con un buen prompt robusto, te va a entregar lo mejor para la optimización. Ahora, hay herramientas también, como por ejemplo Writesonic, que te ayudan bastante en la creación de contenido optimizado para SEO. Estas herramientas son pagadas y no son baratas, son costosas. Sin embargo, si ya estás a un nivel mucho mayor en la creación de contenido con inteligencia artificial, te recomiendo que las ocupes porque te ayuda mucho, tienen los paso a paso, tú puedes integrar un prompt, puedes darle referencias de otros sitios o blogs o noticias, etcétera. Le puedes dar todas las referencias para que agarre un tono y un estilo. Puedes evaluar cuáles son las mejores palabras clave, qué más tiene Writesonic. Te da sugerencias, por ejemplo, estos son tus H1 para que empieces a crear el contenido, elige los H2, elige el título principal, inserta la palabra clave aquí para yo poder optimizar. Son muy completas esas herramientas, ¿ya? Yo les nombro Writesonic porque es la que yo he ocupado, pero hay otras más. Entiendo que SEMrush incluso tiene una herramienta propia para la creación de contenido, pero eso ya es un nivel un poco más avanzado. Hoy día con un ChatGPT, con un Copilot de Gemini, ya puedes hacer bastante y bien para crear contenido optimizado para SEO con inteligencia artificial. Por eso hoy, a mí me gusta decir, hoy yo, Rafael Vázquez, hago SEO con inteligencia artificial, o sea, me ayudo de inteligencia artificial y para la inteligencia artificial, para los motores de búsqueda que tienen inteligencia artificial, para los asistentes de inteligencia artificial. Entonces, hoy día lo que nosotros tenemos que buscar es ayudarnos para crear contenido de forma eficiente y también crear contenido para que nos encuentren donde los usuarios buscan. Espero que te sirvan estos consejos. Te invito a revisar los capítulos anteriores, te invito a revisar los otros videos para aprender más de SEO con Póngale SEO. Chao.